En el 10º año después del acuerdo de paz con la FARC y finales de los 4 años del primer gobierno izquierdista en el país bajo la presidencia de Gustavo Petro, queremos aprovechar esta ocasión para hacer un balance pocos días después de la segunda vuelta en Colombia y preguntarnos por dos cosas. ¿Cuál es el balance de estos 4 años de la izquierda y cuáles son las perspectivas después de la segunda vuelta en la cual ha ganado un candidato de la derecha? ¿Cuál es nuestro propósito durante las próximas 2 horas? Vamos a concentrarnos en una serie de preguntas dirigido a las tres panelistas en 2 rondas de debate. En la tercera parte, el público va a tener la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas. Permítanme al comienzo algunas palabras introductorias en la materia. Como ustedes saben, el año electoral 2026 comenzó con las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas el 8 de marzo. Un primer paso a definir la hoja de ruta política que regirá el país durante el siguiente turno presidencial. Las mediciones antes del 8 de marzo coincidieron en señalar a dos figuras como los grandes protagonistas de la contienda. Iván Cepeda, por el pacto histórico, la coalición política del actual presidente, y Abelardo de la Espriella del Movimiento de Salvación Nacional, una coalición de la derecha. Cepeda, senador de izquierda, jurista, defensor de derechos humanos y filósofo, representaba la tradición del presidente Gustavo Petro, comprometiéndose con reformas sociales, derechos humanos y la política de paz. Abelardo de la Espriella, abogado de la ultraderecha, ha defendido o aconsejado a paramilitares, es empresario, persigue una política de seguridad de mano dura y frecuentemente se presenta como admirador de Trump, Milei y Bukele. Se llama, con un discurso muchas veces muy crudo, se llama el tigre, como para recordarle también Milei se llama el león, y en la campaña ha prometido extinguir la izquierda. Ambos candidatos lideraron las listas de intención de voto, distanciándose considerablemente de sus demás competidores, y son una expresión de la polarización política del país, que dura hasta la actualidad. La incógnita central de la jornada del 8 de marzo fue si el gobierno lograba preservar una base legislativa que le permita dar continuidad a su agenda de reformas, hasta la actualidad solo en parte implementada, o si emergerá un Congreso con una clara mayoría opositora. Como saben, en los comicios del 8 de marzo, el pacto histórico, la coalición del presidente Petro, ganó la mayoría en el Senado por encima de la principal fuerza opositora de derecha, y en la Cámara Baja sumó apoyos para imponerse como una de las más importantes fracciones. La izquierda ratificó su avance en el Congreso como sucedió en el 2022, año en el que Petro fue elegido como el primer mandatario de esa corriente política en la historia del país y el primer exguerrillero en subir al poder. En esas elecciones parlamentarias fue un golpe para la izquierda el hecho de que las excombatientes de la guerrilla FARC, que desde el acuerdo de paz en 2016 tenía por 8 años 10 escaños en el Congreso, se quedó el 8 de marzo sin escaños en el Congreso, lo que obligaba, porque la izquierda no tenía una mayoría respetable, obligaba a la izquierda a hacer alianzas con el centro. Eso va a ser un tema que nos acompaña en nuestro debate.
Las elecciones del 8 de marzo fueron un termómetro de cara a las presidenciales de 31 de mayo, la primera vuelta. Las encuestas proyectaron durante las semanas anteriores de este dato, del 31 de mayo, un balotaje para el 21 de junio en un país dividido por más de medio siglo del conflicto armado. Como sabemos, de la Espriella ganó en la primera vuelta el 31 de mayo con una ventaja de alrededor de 3 porcentajes en contra de todas las encuestas y finalmente ha ganado también la segunda vuelta en el domingo pasado, el 21 de junio, si bien con un margen escaso de 250.000 votos. Y quizás han acompañado también los comentarios en la prensa. Hay una parte de la izquierda también, Petro, ha cuestionado si este resultado es correcto y hasta ahora yo creo es correcto. Lo que digo, hasta ahora no está confirmado la victoria definitivamente de- de- del, del vencedor. Bueno, eso es prácticamente pocas palabras de la prehistoria hasta hoy día. Yo quiero ahora presentar los tres panelistas participantes. Comienzo con Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla. Ella es economista con maestría en planeación para el desarrollo. Es una profesional con más de 25 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, tiene un vasto conocimiento en temas relacionados con participación electoral y ciudadanía. Actualmente es la directora de la corporación Viva la Ciudadanía, en donde lidera los ejes estratégicos de construcción de paz, profundización de la democracia y defensa y promoción de los derechos humanos. Nuestra segunda panelista es Angélica Redberg. Ella es decana actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se han enfocado en el papel de la sociedad civil y la justicia transicional en la relación entre recursos naturales, conflicto armado y criminalidad, y en el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. Eh, Angélica fue Global Fellow del Peace Research Institute en Oslo y Visiting Fellow del German Institute for Global and Area Studies. No sé si recuerdas desde esta función, nos conocemos. En un seminario estuvimos en Colombia juntos. Eh, en 2018 fue miembro plenipotenciario del equipo de gobierno nacional en los diálogos con la ELN y de 2022 a 2023 fue miembro del comité de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de la Verdad. Nuestro tercer participante es David Castrillón Kerrigan. Él es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, en donde enseña e investiga sobre las políticas exteriores de Estados Unidos, China y Colombia, sus relaciones y las dinámicas de cambio y continuidad del orden internacional. Actualmente es asesor de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, especializado en los temas de política internacional y comunicación estratégica. A lo largo de su trayectoria, ha combinado el trabajo académico con diversas experiencias en el sector público, donde dirigió el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movimientos Humanos. Es además fundador de Diplomacia Abierta, una plataforma dedicada al análisis y discusión de la política exterior colombiana. Bueno, nada más. Ahora podemos entrar en el debate. Entonces, comenzamos con Aura Rodríguez. La primera ronda es un balance del gobierno de Petro.
Pedro prometió al comienzo de su mandato un cambio histórico. La pregunta es, la primera, ¿a qué se refirió con eso en el campo político, no económico, campo político? La segunda pregunta es, en las elecciones parlamentarias de marzo, el pacto histórico se impuso como la fuerza mayor en el Congreso, pero se vio al mismo tiempo forzado a acercarse al centro y eso en un país fuertemente polarizado. La pregunta es, ¿intentó hacerlo, este acercamiento durante la campaña electoral? Pero claro, eso tenía lógicamente consecuencias para el resultado el domingo pasado. La tercera es pregunta, mirando al gobierno mismo y su balance, ¿hay factores dentro del gobierno y durante el mandato de Pedro que contribuyeron al fracaso de ciertos proyectos? Porque una parte avanzó, pero una gran parte no avanzó, o fracasó, o fue solamente comenzado muy poco. ¿Y cómo se explica que a pesar de estos fracasos y éxitos solamente parciales, la imagen de Pedro no empeoró mucho, según los sondeos? Mirando a los resultados de la segunda vuelta el domingo pasado con la victoria de la derecha, es la pregunta, ¿cuáles son los elementos centrales que explican el fracaso de la izquierda? ¿Cuáles fueron quizás sus errores en la campaña? ¿Y cuáles fueron las estrategias exitosas de la oposición? ¿Qué rol han jugado los campos candidatos minoritarios del centro político? Porque normalmente no se habla de ellos por la polarización. Yo me refiero, por ejemplo, a Fajardo o Paloma Valencia del centro derecha. Bueno, esas son las preguntas. Por favor, ahora. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Intentaré ser breve, pero recuerden que soy colombiana. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿cuál es el balance de este gobierno? Lo primero, hubo un cambio claramente en la orientación política liderado por Petro, que se concentró por una parte en la centralidad en los derechos humanos y especialmente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, una prioridad en la justicia social, en buscar la redistribución y la protección a los más vulnerables, a los más pobres, y planteó cuatro grandes prioridades de su mandato, que fue la reforma agraria, la transición energética, el sistema del cuidado y la paz total. Con un elemento adicional, y es que se planteó unas relaciones internacionales dándole prioridad al sur global, dándole prioridad a banderas de la paz y humanitarias globales, como por ejemplo el respaldo al pueblo palestino y todo su genocidio, y liderando acciones específicas por la transición energética global, como por ejemplo la erradicación de combustibles fósiles. Eso como parte más importante del cambio de la orientación política. Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué vimos en los resultados? Uno, logró reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Hace un poco más de 2 semanas salieron los informes de pobreza. La pobreza monetaria pasó de 36% a 28%, la pobreza extrema del 13% al 9%, la pobreza multidimensional del 12 al 9%, el desempleo pasó del 11, bajó al 8.9 y el coeficiente de desigualdad también cambió del 0,55 al 0,53. ¿Qué tuvo? Disminución del desempleo, que ya lo dijo, logró hacer una reforma laboral aprobada por el Congreso en donde se regresaron especialmente derechos laborales. Hubo reconocimiento del campesinado como derecho de sujeto y del derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuada. Hubo la creación de la jurisdicción agraria y rural. Avanzamos en la gratuidad de la educación superior pública y en general hubo un mejor comportamiento de la fuerza pública frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos, y eso lo dice el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones o deudas? Yo las resumí en estas. Uno, la paz total.
Aunque fue una estrategia de paz, realmente hubo diálogos sin resultados suficientes y una expansión de los grupos armados en el país. Crisis humanitarias, especialmente en la región del Catatumbo y otros, donde aumentó el número de desplazamientos forzados, los confinamientos, las masacres y la violencia. Pero esto no fue dado solo del gobierno de Petro, ya veníamos en una tendencia desde el gobierno de Duque, las organizaciones de derechos humanos habíamos hecho alerta. Hemos tenido un aumento del reclutamiento de niños y niñas y homicidios a personas defensoras. Hemos tenido un rezago en la implementación del acuerdo de paz. Hemos tenido una crisis del sistema de salud luego de 3 intentos de reformar la salud y que no fue posible. Ha habido un deterioro en acceso, especialmente en medicamentos y en atención directa. Hubo una baja ejecución y deficiencias en la gestión estatal, desafortunadamente, y también persisten en el país brechas rurales, étnicas y de género, además de estar involucrado por lo menos en 2 grandes escándalos de corrupción. Si vemos las cifras de pobreza especialmente, hubo cambios y mejoras significativas en el país. ¿Qué mostró? Porque son muchas preguntas y poquito tiempo. Entonces, es un poco el balance general. Entonces, si me preguntan en términos de derechos sociales, de avance y de superación de la pobreza, que para nosotros es el tema estructural del país, hubo avances. Pero en términos de violencia y de conflicto, desafortunadamente nos estamos retrocediendo, pero no son las mismas cifras y no son las mismas condiciones que teníamos hace 10 años atrás, y eso es muy importante mencionarlo. Eso primer punto. Segundo, sobre el otro paquete de preguntas que tenían que ver como si se sumó o no a la segunda vuelta, que fue lo que pasó. Nosotros hemos planteado que lo que viene viviendo el país a lo largo de la última década, especialmente de la negociación con el acuerdo de paz y del plebiscito, la pandemia, el estallido social y el primer gobierno progresista en Colombia, lo que tenemos es una reconfiguración política en el país que se ve reflejada en estas elecciones. Tenemos unos niveles de participación política en las elecciones que nunca habíamos visto en la historia colombiana. Hemos llegado al 63% de la participación, donde especialmente una participación de jóvenes. La participación en el país se dio entre clases sociales, los estratos 1, 2 y 3, que representan los más pobres en el país, votaron mayoritariamente por el progresismo y la izquierda, representado por Iván Cepeda, y los estratos 4, 5 y 6, que representan las clases medias y medias altas, votaron mayoritariamente por Abelardo de la Espriella. Pero si uno revisa en términos del territorio también, en la periferia del país, es decir, fronteras y los sectores más empobrecidos del país votaron por Iván Cepeda. El centro del país, con excepción de Bogotá, la capital, votó por Abelardo de la Espriella. Y avanzamos en una discusión ciudadana importante sobre la agenda progresista y sobre lo que no se entiende con agenda progresista y lo que sería una agenda de derecha y de incluso ultraderecha en el país. El pacto histórico efectivamente en la campaña se acercó a otros sectores, especialmente se acercó a el Partido Liberal y el sector más de Samper, se acercó al Partido Verde, se acercó al santismo y creó una alianza que se llamó la Alianza por la Vida. Es decir, no solamente fue el pacto histórico, sino especialmente con más fuerza en la segunda vuelta, avanza con acuerdos con estos sectores liberales del Partido Verde y el santismo. No avanzó en otros acuerdos, especialmente con Sergio Fajardo. Claudia López sí se sumó claramente a la campaña de Iván y además en contra de Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo se fue y fue muy crítico y sigue siendo y toma distancia con Abelardo de la Espriella, pero no se sumó a la campaña de Iván. Y hoy, después de la segunda vuelta, aunque el progresismo perdió las elecciones, logró la mayor votación de su historia en este país, que fueron 12 millones, un poco más de 12 millones 700 mil personas en el país. Luego, no es cualquier derrota. Hoy el progresismo está diciendo que es una derrota electoral, pero no es una derrota política y eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, las elecciones pues se ganan y se pierden. Un elemento súper importante de análisis, y paso ya a las otras preguntas, es
que explica la pérdida de las elecciones en este proceso. Como les decía, desde el progresismo se ve como una derrota electoral, pero no una derrota política. Uno, lo que veíamos en estas elecciones era claramente dos modelos de país en disputa, un modelo de país representado por el progresismo y la izquierda, y finalmente en segunda vuelta un modelo de país de ultraderecha que representa banderas de ultraderecha en el país y que incluso algunos la llaman neofascistas, pero que presenta alertas por lo menos en los temas de derechos humanos, de paz, entre otras cosas. Ese creemos que es parte del análisis y del punto de partida que debemos tener en cuenta. Pero entonces, ¿por qué perdió y no ganó el progresismo? Uno, existen críticas fuertes frente al gobierno Petro y frente a Petro como persona, que son dos cosas distintas. Hubo una campaña mediática muy fuerte por aminorar los logros y los avances del gobierno de Petro y otras cosas que efectivamente fueron errores del gobierno y que tendrían que revisar. Frente a la campaña y lo que nos piden frente a qué pasó con la campaña. La campaña de Iván Cepeda optó por una campaña austera, no usar todos los recursos, optó por una estrategia comunicativa muy desde las bases, no por una estrategia comunicativa amplia de redes fuerte. Desafortunadamente, durante el transcurso de la campaña, faltó audacia en la campaña frente a promocionar con mayor explicitud el programa de gobierno, entre otras, y eso hizo que la campaña en sí misma tuviera algunos errores desde la comunicación o más desde la estrategia de marketing y el manejo de los recursos que por lo menos desde afuera se ven. Desde la campaña se ve como un gran avance y algo muy positivo que se dio. Lo otro es que la campaña de Abelardo fue una campaña de un marketing digital muy fuerte, con una figura que llama la atención, muy del espectáculo, muy alrededor de lo que son estos nuevos outsiders de la política y con mucha fuerza. El otro elemento importante en el análisis es la injerencia de Estados Unidos. Creemos que hubo injerencia muy similar a lo que pasó en el caso de Honduras, de lo que pasó en el caso de Argentina también, que tendríamos que revisar con mucho más detalle. El presidente Trump hizo trinos explícitos respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, de hecho, se empieza a posicionar luego de lo sucedido con Maduro en Venezuela, pero además la cercanía de Abelardo de la Espriella con el Partido Republicano y con lo que representan esos intereses en el país fue parte de lo que estamos seguros le dio el respaldo. De hecho, una de sus grandes banderas tiene que ver con la alianza en Estados Unidos, la alianza con Israel. No se había presentado así, incluso la alianza con Estados Unidos, con un sector de Estados Unidos. La política exterior colombiana con Estados Unidos se ha caracterizado por ser bipartidista, es decir, se relaciona con los republicanos y se relaciona con los demócratas. Esta campaña ha sido claro que es el sector que representa a Trump y eso nos parece que es importante. Y por último, ya voy terminando, todo lo que hubo alrededor de las fallas del sistema electoral colombiano y los llamados que se hicieron al fraude. Realmente nosotros, desde la cercanía que tenemos, que vemos, sí hubo presión de las empresas, sí hubo errores en el sistema electoral, pero eso ya se viene presentando antes y lo que creemos es que existen fallas en el sistema que hay que seguir avanzando y ese es el cumplimiento del punto 2 en los acuerdos, pero el resultado no responde estructuralmente a un fraude. Yo dejaría por ahí para no alargarme más. Bueno, muchas gracias. Ahora ya entraste y claro, no se puede separar estrictamente lo político de lo económico. Ya entraste mucho también en lo económico y no hay ningún problema con eso. Si te comprenda bien, la mayor parte de tus declaraciones, el balance para ti es más o menos positiva con matices, ¿ya? Una, no es una victoria electoral, pero una victoria
tomando todos estos temas, es una victoria política. Quizás tiene que ver con el simple hecho que un mandato tiene solamente 4 años, ¿no? Entonces, seguramente muchas cosas comenzaron y no fue suficiente tiempo para seguir en eso. Entonces, entramos directamente, Angélica. No tenemos que repetir cosas que ya fueron dicho, pero yo repito las preguntas a ti porque eso fue seguramente un tema central, fue seguridad, inseguridad, violencia. Y eso es un dato claro, el aumento de la violencia e inseguridad fue o es la principal preocupación, no solamente en Colombia, en otros países también. El proyecto de paz total, que es muy ambicioso del gobierno, fue un plan que tenía la intención de poner fin a todos los focos de conflicto armado. Fue por eso muy ambicioso, desde las guerrillas hasta disidencias, grupos paramilitares, bandas criminales, los llamados PACRIM. Al final del mandato de Petro fue evidente que el plan, como todo, fue un fracaso, como todo. Eso no excluye ciertos avances, lo que también se refleja en la opinión pública. Para dar solamente un dato, finales de 22, un 72% de la población opina que la política de paz total va por mal camino y 89% de los consultados considera que la inseguridad está empeorando. Entonces la pregunta, ¿cuáles son los factores que explican este fracaso con respecto a uno de los temas centrales que han preocupado a los ciudadanos colombianos? El segundo tema, una parte sustancial del cambio histórico que Petro prometió se refiere a la economía. Ya ahora ha mencionado una serie de preguntas. Al final de su mandato, Pedro enfrenta, según un informe del Centro de Estudios Económicos, un balance económico, esos son los observadores, ¿no? El análisis, un balance económico con luces y sombras que alcanzó el gobierno en las diferentes subáreas económicas. Quizás te concentras, Angélica, a temas que no fue mencionado. Por ejemplo, la reforma laboral fue mencionado, sistema de pensiones, el problema de la alimentación. Otro que no fue mencionado es el capítulo étnico del acuerdo de paz. Eh, ¿Qué es tu interpretación? Buenas tardes a todos y todas, o feliz noche. Montones de preguntas. Muchas gracias por la invitación, mucho que decir, mucho que reflexionar también. Aprendí mucho y estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Aura antes de mí, entonces muy, muy interesante todo lo que se ha dicho. Em, Solamente quisiera agregar a lo que ya nos dijo Aura, es que efectivamente la izquierda perdió, pero perdió con una votación histórica. Esto me parece muy interesante porque sí obliga a una revisión muy detallada del movimiento acerca de qué salió mal y también cómo va a ser, cómo van a ejercer la oposición en este nuevo periodo electoral, perdón, periodo gubernamental que arrancará en agosto. Quiero sumar a esto una observación que a veces se nos olvida mencionar, y es que estamos asistiendo a una transición absolutamente normal dentro de los límites y principios de una democracia electoral. Tenemos una institucionalidad sólida, y solamente para complementar lo que dijo el profesor Budema al comienzo, sí, ya Abelardo de la Espriella ha sido reconocido como presidente próximo de Colombia. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral le entregó su certificado notificándole del resultado de las elecciones, y ayer Iván Cepeda reconoció y concedió esa victoria. Entonces me parece importante señalar eso ya desde la registraduría y desde el Consejo Nacional Electoral, y desde ambas campañas se ha aceptado los resultados de los escrutinios y digamos de las elecciones del pasado domingo. Esto me parece fundamental mencionarlo, porque obviamente siempre hay dudas sobre posibles fuentes de fraude en cualquier
proceso electoral, pero aquí tenemos la validación por parte de las campañas, de la registraduría y sumo a eso también de todos los observadores internacionales. Entonces, quisiera en ese sentido despejar cualquier duda sobre la naturaleza del proceso que se llevó a cabo y los resultados que arrojó. En segundo lugar, ya entrando a materia del tema de paz, efectivamente la estrategia de paz total partió de un diagnóstico que puede ser acertado en el sentido de que seguir negociando grupo por grupo, como era habitual en Colombia. De hecho, tuvimos más de 20 procesos de paz antes del que llevó a, a una firma con las FARC hace 10 años. El principio ahí siempre era negociaciones bilaterales entre Estado y grupo armado ilegal. Y en el gobierno progresista, la lectura que se hizo fue diferente y es que si seguimos en esa dinámica bilateral, no estamos afectando suficientemente el sistema con todos los factores de violencia que hay ahí. Y de ahí salió entonces la propuesta de negociar con pandillas en Buenaventura y Quibdó, con milicias urbanas y personas en situación de reclusión carcelaria en Medellín, con el bien y viejo conocido Ejército de Liberación Nacional que opera en Colombia desde los años 60 y es la única, digamos, guerrilla clásica que persiste en el país. Y por último, las diversas disidencias de las FARC, algunas de las cuales eran conocidas desde la negociación, otras fueron surgiendo en el camino. Entonces, la idea de la paz total era, vamos a abrir muchas mesas simultáneas con diferentes grupos, con distintos alcances, porque a menos que controlemos y ofrezcamos una solución a todos esos factores, pues difícilmente vamos a avanzar hacia una paz sostenible y duradera. Eso es hasta ahí el diagnóstico. Esta propuesta, como ya lo decía Aura antes de mí, chocó contra diferentes realidades nacionales y hoy puede considerarse uno de los grandes fracasos del gobierno Petro en el sentido de que esa promesa no se cumplió. No solamente no se cumplió, sino que aumentaron el número de grupos, aumentó la desconfianza hacia la herramienta de la negociación y eso para mí personalmente es una gran lástima porque creo que los conflictos, muchos conflictos se pueden solucionar de manera negociada y hoy tristemente siento que el acuerdo del 2016 fue el último de su tipo y en adelante, justo por el fracaso de la paz total, va a ser muy difícil vender la necesidad de nuevas negociaciones a la sociedad colombiana y también hay que decirlo a la comunidad internacional que ha seguido apoyando pero que también ante las circunstancias ya globales también está mirando cada vez más hacia otros lados. Miremos el tema nacional. Claramente la paz total, insisto, se basaba en un diagnóstico que uno podría llamar acertado, pero no tuvo un plan claro. Nunca desarrolló las capacidades ni de inteligencia, ni de coordinación, ni de planeación necesarias para realmente avanzar en las diferentes mesas. Prevalecieron los actos espontáneos, las medidas mediáticas y pasó una cosa que pasó en este tema y en muchos otros también y es particularmente, ha sido particularmente visible en este gobierno y es el fuego amigo, es decir, las mismas instancias del gobierno enfrentadas entre ellas con reclamos públicos, con intercambios epistolares públicos, con regaños públicos por parte del presidente ante el Consejo de Ministros, con faltas de asumir responsabilidades frente a hechos que acaecían y eso obviamente fue algo que los grupos armados supieron aprovechar y que evitó o que impidió que esas mesas avanzaran adecuadamente. En el caso del ELN, por ejemplo, se rompió el ELN y se le dio legitimidad a un grupo al sur que opera en Nariño, los así llamados comuneros del sur, y eso evidentemente al ELN tradicional no le pareció una gran idea y generó muchísimas divisiones de nuevo en los equipos de negociación. A eso se sumó un tema que hasta hoy no logramos
controlar en Colombia. Tenemos economías ilícitas bollantes. Colombia tiene cultivos de coca como nunca antes en el país. Tiene una cifra histórica de casi 260.000 hectáreas cultivadas en coca. Eso es menos del 1% del territorio colombiano, hay que decirlo. Eso es importante aclararlo. O sea, Colombia no está inundada en coca, pero sí lo está desde el punto de vista de la productividad de los cultivos. Hoy en día hay cultivos de coca que logran hasta 6 cosechas anuales. Eso obviamente nutre un mercado ilícito muy importante, explica disputas territoriales muy graves que han marcado crisis humanitarias, sobre todo a lo largo de la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, pero también en el Cauca. Y a eso se suman otras economías ilícitas. No todo es coca en Colombia, también se trafica minería ilegal, se trafican migrantes, se trafica especies silvestres y dado que ninguna de esas economías depende solo de un grupo ni responde a solo una estrategia y muchas o todas de ellas tienen componentes transnacionales, eso evidentemente ha hecho muy difícil lograr avances y acuerdos en las múltiples mesas que se abrieron para negociar al tiempo. Eso todo ha llevado a que muchas personas, como ya lo decía el profesor, han perdido la confianza en la posibilidad de terminar los retos de la inseguridad vía una negociación y refleja y revela también la frustración de las personas con sentirse inseguras. Las personas pueden fácilmente mezclar el hecho de haber sido atracadas en la calle, en una ciudad, con que eso es culpa de las disidencias. Evidentemente no tiene mucho que ver, pero alimenta un ambiente de percepción de inseguridad generalizada que claramente incidió en estas elecciones. Ya lo mencionó Aura, lo recojo acá. Salud e inseguridad, o sea, mal acceso a salud y alta inseguridad o alta percepción de inseguridad, claramente fueron caballitos de batalla muy importantes para explicar la victoria del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ahora, eso hay que contrastarlo también con datos de la realidad. Y eso nos muestra, por un lado, que sí hay regiones como Catatumbo, donde actualmente hay una tasa de homicidios de 40 por 100.000, pero en general, en promedio, en Colombia, la tasa de homicidios cayó hace ya casi 10 años a 25 por 100.000, que sigue siendo muy alta para estándares globales, sigue siendo alta en América Latina, pero es muy baja contrastada con niveles históricos que este país ha tenido. Entonces, también me parece importante poner en perspectiva la percepción de inseguridad con el hecho de que se han logrado reducciones importantes em, y que la historia obviamente varía de región a región. Eso con respecto a la paz total, me parece importante señalar que partió de un diagnóstico que podría decirse fue acertado, pero que se fue diluyendo en el camino y claramente no generó los resultados esperados ni para los grupos implicados ni para las regiones, algunas de las cuales tenían o tienen varios grupos armados operando en su territorio. Por último, quizás ya pasando al tema de lo económico, Colombia tiene una particularidad y es que a pesar de su guerra siempre ha crecido en niveles altos en contraste con otros países de América Latina. Muchas veces ha crecido por encima del promedio de América Latina y también en este momento su crecimiento es superior al de muchos países de la región. Eso significa o nos dice que en términos, mucho que en términos macroeconómicos no se ve la huella de la guerra. Eso es muy llamativo y en sí digno de análisis. Pero sí hay un déficit fiscal gigantesco que afectará al próximo gobierno. Aquí se gastó más de lo que se generó en cuanto a ingresos y eso va a claramente requerir recortes y reajustes en los presupuestos del sector público, algunos de los cuales el presidente electo ya anunció. Eso va a ser, creo yo, particularmente difícil para el andamiaje institucional
de cualquier acuerdo de paz en Colombia. Es decir, no solamente sufrirán ahí cualquier intento de paz total como los que han venido desarrollándose, sino sufrirá sobre todo el acuerdo logrado con las FARC hace 10 años y sufrirá sin duda lo que el país había avanzado en estos temas en la última generación. Recordemos que ni las negociaciones, ni la justicia transicional, ni la atención a víctimas empezó con el acuerdo con las FARC. Todo eso venía por lo menos desde el año 2003, cuando en el marco de primero la ley de alternatividad penal y luego la ley de justicia y paz empezaron a desarrollarse abordajes a este tipo de problemas. Entonces, está realmente en riesgo todo el andamiaje institucional relacionado con la construcción de paz en Colombia. En parte, y quiero insistir, resultado de un crecimiento institucional y una inflación de presupuestos que sin duda necesitan una buena mirada. En Colombia tenemos 32 agencias estatales que tienen alguna tarea de paz a su cargo. Y sin duda ahí se generaron duplicación de esfuerzos, redundancias que es importante mirar, pero claramente eso no significa que esto tenga una huella más muy importante en la sociedad colombiana y que gracias a eso hoy tengamos más memoria, más leyes y más compromisos a nivel internacional y nacional con la construcción de paz que casi que cualquier otro país en el mundo. Para concluir el tema económico, solo realzar un gran riesgo que tiene que ver también con seguridad y es la elevadísima informalidad de la actividad económica y productiva del país. Las cifras de desempleo, las cifras muchas veces no abordan suficientemente esta realidad, que significa, por un lado, que los colombianos estamos acostumbrados a resolver de alguna manera, aunque el Estado no ayude, aunque la economía no lo permita. Los colombianos resuelven, pero eso claramente esconde una serie de vulnerabilidades y carencias que son dramáticas y que tendrán que ser abordadas también y que nutren todo el tiempo la sensación de inseguridad y que generarán una presión muy grande al presidente que asuma en agosto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica. Yo creo que no es una casualidad que has enfocado y también los votantes tan fuertemente al tema de seguridad. Seguridad tiene un sentido muy amplio que incluye muchas cosas. Por ejemplo, incluye lo que has dicho al final, el gran porcentaje de informalidad con todos sus aspectos. Eh, Otro elemento es muy importante. Si vemos el mapa de elecciones en los últimos 2, 3 años y la ganancia y el avance de la derecha en muchos países, también en países que fueron siempre muy tranquilos. Por ejemplo, la cuota de criminalidad ahora en Chile, que fue antes, recuerdo en los 90 y al comienzo de este siglo, fue casi un modelo, sobre todo en ciertas ciudades. También en otros países, en los 90 hubo un gran proyecto de la Unión Europea Urbal sobre la seguridad en América Latina comparando con la de Europa. Y fue un gran optimismo. Y hay unos modelos, Medellín, el sur de Brasil y otras ciudades también en Europa, pero de este optimismo prácticamente desapareció. Es decir, tenemos el hecho que tenemos una buena diagnóstica también en Colombia, pero el avance es terriblemente y no ha frenado de un país al otro, es internacionalizado. Hay una gran culpa también del norte. Yo recuerdo un dicho una vez, siempre estoy citando, Obama una vez fue preguntado en el Senado por qué él no está frenando el tráfico de armas hacia América del Sur. Y él dice, yo no puedo frenar eso. Hay un gran lobby que siempre también en el Congreso está frenando eso. Eso es también solamente una pieza, pero es también una parte de esta problemática, ¿no? Porque estos grupos armados o semiarmados y violentos, y crimen organizado, el tráfico de drogas, se nutren también de este tráfico de armas, entre otras cosas. Bueno, entonces ya mencionaste también el rol y también ahora del exterior y en primer lugar los Estados Unidos ahora con
una política declarada de inición en los asuntos internos, influyendo en la campaña, apoyando candidatos de la derecha. Y con eso entramos en la política exterior del país y eso se dirige a David. Pedro ha practicado una política exterior muy activa, creo, no hay una duda, en gran parte siguiendo al concepto del no alineamiento activo, elaborado y divulgado algunos años atrás por tres especialistas progresistas en Chile, Jorge Heine, Carlos Fortín y Carlos Ominami. U- No solamente Colombia, también otros países. Un elemento nuevo y un intento eh, de diversificar las relaciones internacionales del país es el acercamiento de Colombia a China y a su iniciativa La Falanca y Ruta. Esto significa un giro diplomático de gran calada en la política exterior del país, que durante décadas fue el aliado tradicional de Estados Unidos. ¿Cuáles son los elementos centrales de este giro, que ocurrió en medio de la guerra arancelaria desatada por Trump, y cómo se refleja en la imagen de ambos países hegemónicos en Colombia? Bueno, son dos, tres preguntas combinadas. Ya he escrito eso, pero puedes repetirlo. Claro, Klaus, ¿quisieras hacer las otras preguntas además o nos centramos Ah, en no, no, esta? no, no. Sí. Ah. Tienes razón. ¿Cómo se puede caracterizar las relaciones con Estados Unidos en general? Yo voy a caracterizar con tres adjetivos: audaces, provocativas o demasiado costosas. ¿Es una política práctica de realpolitik de Petro o una política ideologizada? Y la última pregunta: ¿hubo continuidad personal en la política exterior de Petro? Porque eso se refiere, quizás también hay una culpa también del gobierno, que no todo eh, ha tenido un éxito por los cambios en la política institucional y personal. Por favor. Perfecto, Klaus, gracias por tus preguntas. Gracias a quienes han organizado este evento, a las colegas panelistas, un gusto escucharlas y poder dialogar. Y a quienes están en el público, gracias pues, por escucharnos y por las preguntas que puedan o comentarios que puedan surgir de esto. Acá vamos a tratar de empezar a responder algunas preguntas, pero creo que con la intención de motivar el diálogo, ¿no? En la última sección, que creo que ahí es donde va a ser lo más interesante. Pues Klaus, sí, abordemos estas preguntas hablando de China, hablando de Estados Unidos y después hablando de la política exterior en general, tal vez lo que nos dice estas relaciones bilaterales sobre lo que fue la política exterior colombiana durante este gobierno. Bueno, sobre la relación con China, empecemos con China. La relación con China en estos 4 años, es decir, un análisis juicioso de lo que fueron estos 4 años, mostrarían que China no fue una prioridad para este gobierno y si lo fue, fue en el último tramo de este gobierno. Este gobierno, si bien sí desarrolló planes, estrategias, dedicó recursos a otras regiones del mundo, incluyendo al continente africano, al Caribe, a Suramérica, hasta Europa. Este fue un gobierno que dejó a la región de Asia-Pacífico bastante marginada. Vemos cuando vemos, por ejemplo, los nombramientos de embajadores y embajadoras y de otro personal diplomático del país al exterior, vemos que fue en los países de Asia-Pacífico donde con frecuencia se dejaron los puestos, las sillas vacías, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, hubo una estrategia África con sus matices, con sus problemas, pero por lo menos existió. Nunca en este gobierno hubo una estrategia China o una estrategia Asia o una estrategia de este tipo. Por eso cuando tú haces tu pregunta sobre cómo, creo que tú hablas de cómo se dio este giro en medio de la guerra arancelaria desatada por Trump, pues ahí está el corazón del asunto. Este gobierno quizás solo vio a China como una alternativa ya cuando se le fueron cerrando otras puertas, ¿no? Fue en el momento, sobre todo, cuando Trump llega al poder, y de eso hablamos en un segundo, pero solo es en ese momento cuando se seca la cooperación a través de USAID,
cuando se secuestra a Maduro y se hacen las amenazas al país, cuando se atacan a lanchas en aguas regionales, cuando se mete al presidente en la lista OFAC. Solo es en ese momento que el gobierno parece haber de manera muy tardía empezado a revisar qué otras alternativas tenía y es en ese momento que se lanza un poco a los brazos de China, pero lo hace de una manera desarticulada, poco estratégica, sin visión, y creo que eso lo vemos reflejado entonces en el estado de la relación China-Colombia hoy. En el último año y medio, el gobierno hizo importantes anuncios. Anunció su ingreso de una manera u otra a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Anunció su ingreso a bancos multilaterales, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero hablando de los bancos, estos no han surtido su proceso en el Congreso. Fueron anuncios, más no decisiones con una estrategia, por ejemplo, legislativa. Y es quizás improbable que el nuevo gobierno de Las Priella, con sus bancadas en el Congreso, apruebe esto, por lo menos no fácilmente. Y en cuanto a la entrada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, al día de hoy sabemos que no se han formulado proyectos en el marco de esto. Es decir, Colombia entró, entre comillas, pero no ha sacado provecho alguno de esto porque el gobierno no tenía un plan para sacarle provecho a esto. Esto pues es una oportunidad perdida, claramente. Y ahora hablemos de Estados Unidos, ¿no? Ahora estamos entrando en una etapa distinta de relaciones con Estados Unidos con este nuevo gobierno que entra. Hablemos entonces de Estados Unidos. Preguntas sobre cómo caracterizar la relación Colombia-Estados Unidos en este periodo. Me genera curiosidad cómo lo ven las colegas, cómo lo ves tú, Klaus. Pero yo veo que este gobierno, a inicio de gobierno, no tuvo necesariamente una intención de desmarcar totalmente a Colombia de su relación con Estados Unidos. Y creo que eso fue una lectura correcta de la relación, de las bases estructurales de nuestra relación. Estados Unidos sigue siendo muy importante para Colombia y aún el gobierno del cambio, primer gobierno izquierdista, todo esto, ¿no? Entre comillas, aún ese gobierno sabía que no podía simplemente dejar a Estados Unidos de un lado. Muchas de sus banderas principales las iba a tener que construir junto a Estados Unidos o por lo menos concertando con él. El tema ambiental, el tema de drogas, el tema migratorio, todos estos eran temas en los que Estados Unidos tenía que cumplir un rol. Y por eso cuando vemos, por ejemplo, los documentos estratégicos del gobierno Petro, como el Plan Nacional de Desarrollo u otros, o cuando vemos los nombramientos diplomáticos de este gobierno, como lo que decía es que cuando vemos al gobierno Petro a inicio de gobierno, vemos a un gobierno que tenía el deseo de ampliar el espacio de maniobra en los temas prioritarios para Colombia sin que eso significara montarle una oposición a Estados Unidos. Recordemos que este gobierno inició con el gobierno Biden, ¿no? En Estados Unidos y eso significó que aun cuando habían temas en los que había distancia entre los dos, por ejemplo, el tema Venezuela, ¿no? Aún en temas como estos, el gobierno quería ampliar el espacio de maniobra de Colombia sin que esto significara oponerse a Estados Unidos, porque creo que el gobierno sabía que le saldría muy costoso querer hacer eso. Y al mismo tiempo, este gobierno quiso diversificar sus relaciones con otras regiones del mundo, el Caribe, el continente africano, etcétera, que esto ha sido una apuesta de todos los gobiernos que han pasado recientemente. Esta no es una innovación de Petro. En ese sentido, a lo que voy es que cuando queremos caracterizar la relación Colombia-Estados Unidos, por lo menos al inicio fue bastante convencional, diría yo. Eso hasta que llega Trump al poder. Y es en ese momento donde, claro, vemos que las dos personalidades de los presidentes chocan y que las diferencias entre los dos que antes se habían sabido gestionar, dejan de saberse gestionar, ¿no? Ya estas diferencias van a llevar es a choques,
por ejemplo, con el tema migratorio, que fue el que dio, como el que inauguró eh, la pelea, ¿no? Entre Petro y Trump, cuando el gobierno Trump estuvo deportando a colombianos a Colombia, esposados, algo que igual ya se hacía antes. Pero claro, con este nuevo contexto, ya ese es un tema de choques. Este último año y medio, para cerrar un poco el tema de Estados Unidos, este último año y medio merece una novela, merece ser novelizado, merece un programa de televisión. Es un interesante periodo el del último año y medio y no alcanzamos a repasarlo todo acá. Pero lo cierto es que un año y medio después de que Trump llegó al poder, hoy vemos a un gobierno Petro que yo caracterizaría como disciplinado. Ha sido disciplinado por el gobierno Trump. Ha sido adiestrado de muchas maneras. Creo que este gobierno hoy sabe muy bien los límites de lo que puede decir y de lo que puede hacer. Y creo que vimos, de nuevo, después de que de los ataques a Venezuela y del secuestro de Maduro, después de la inclusión del presidente y de su familia en la lista OFAC, etcétera, vemos a un gobierno que de muchas maneras se ha plegado a los temas prioritarios para Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de extradiciones o con el tema de cómo se lucha contra el crimen en el país y el discurso que se toma sobre él. Vemos a un gobierno que ha vuelto un poco a la base uno al inicio. Em, Quizás también porque, claro, ya va de salida. Eh, pero vemos entonces, no vimos grandes innovaciones, diría yo, en ese sentido. Cerremos entonces ya yendo a lo macro. Voy a ser muy breve, ¿no? Las continuidades y las descontinuidades de la política exterior durante este gobierno. He sido ahora bastante crítico sobre algunos aspectos de la política exterior, pero en este gobierno también vimos 4 años en algunos temas, 4 años de consistencia e insistencia en unos temas que han dado fruto. Creo que el más notable de ellos ha sido el deseo de Colombia de cambiar la aproximación al problema mundial de las drogas. Y para esto vimos avances importantes en foros internacionales, avances sobre cómo se habla del problema mundial de las drogas, de cómo se trata este tema y de cómo se quiere despenalizar algunos aspectos de cómo se trata el tema. Ahí han habido logros importantes. Será interesante ver si el siguiente gobierno continúa en esta línea que creo que favorece a Colombia, así se tome una aproximación más de mano dura o no. Han habido otros temas en los que también se vio trabajo, aunque tal vez menos logros evidentes. El tema de la crisis climática y de la acción climática es uno de ellos. El tema de la aproximación más humana hacia la migración. También resaltaría el tema de Palestina, en el que el gobierno, pues, ¿no? Desde su discurso de paz total, fue uno de los primeros en atreverse a hablar en lo que ocurre en Palestina como un genocidio y tomar decisiones bastante duras, que eventualmente otros gobiernos replicaron. De nuevo, será interesante ver cómo un siguiente gobierno aborda esto. Entonces, conclusión, en materia de política exterior, yo diría que vimos muchas oportunidades perdidas y esto tiene que ver sobre todo con cómo el presidente permitió o no que sus equipos, sus cancilleres, sus diplomáticos hicieran o no su trabajo. Bueno, una mano de Angélica, yo terminé un poquito antes, tal vez ella tenga algo que decir sobre esto, me interesa mucho. Si me Bueno, permiten solo sumar promesas incumplidas, el tema de la política exterior feminista es otra cosa que empezó con muchísimo bombo y que quedó completamente diluida, no solo por falta de presupuesto y centralidad, sino también porque pues hubo varios ejemplos y casos de misoginia en el comportamiento de gobernantes estatales que claramente borraban con el codo lo que hacían con la mano. bueno, muchísimas gracias, David. Yo creo en las grandes líneas estoy de acuerdo contigo.
en el sentido que hay mucho, yo creo que hay más pragmatismo que parece, porque quizás que a veces surge una impresión más caótica, tiene que ver con los temperamentos de los dos. Trump tiene un gran temperamento y eh, también Petro no es tan tranquilo. Entonces, si Trump habla de un narcoterrorista y, eh, y, eh, y Petro se enoja sobre ciertas acciones en cuanto a los migrantes, entonces eso puede evocar esta sensación que es una brecha total con la política anterior, pero no es. Es un punto. Y el otro es, hay avances en ciertas políticas que no en primer lugar son política exterior, pero tiene que ver con política exterior. Tiene que ver, por ejemplo, con la transición energética. Es un tema que no hemos mencionado. En la lucha contra el crimen organizado, el cambio climático, entonces. Y hay una cierta creo, un cierto pragmatismo, una cierta continuidad. Un tema que también he preguntado, simplemente como nota de pie, fue un problema en cierto sentido responsable para esos déficits que fueron mencionados, el tema que la continuidad en el Ministerio Exterior, en el Servicio Exterior, fue no tan grande. Hubo, si estoy informado correctamente, hubo muchos cambios, ¿no? En el personal hasta ministros. Seguramente eso tiene también sus impactos, ¿o no? Quizás solamente quizás una respuesta muy breve a eso. Sí, gracias, Klaus. Yo tratando de ser breve, pero sí, ¿de acuerdo? Hubo muchos cambios. Específicamente acá tengo una listica. Hubo 4 cancilleres, 10 vicecancilleres y más de 70 directores en este periodo, algunos sirviendo periodos de menos de un semestre, menos de 6 meses. Eso también entonces llevó a que cada líder le imprimiera su propio estilo y sus propios temas a la política exterior y no permitió una continuidad en estos temas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Entonces entramos en la segunda ronda y quizás pido, es un poco difícil, quizás aún más cortar los comentarios. Eh, Comienzo otra vez con ahora. ¿Cuáles son las metas prioritarias? Bueno, ahora tenemos el resultado definitivo, aparentemente. ¿Cuáles son las metas prioritarias del ganador del 21 de junio en el campo político? Y se trata de prioridades razonables. ¿Se orienta el gobierno a modelos exteriores o tiene una nota de una cierta autonomía de la política colombiana? Porque mi impresión es si hemos seguido las charlas, los pronunciamientos del candidato, se tiene la impresión nada es original de esta persona. Es todas en copias. Está copiando a Trump, está copiando a Bukele, está copiando a Milei. ¿Cuál es realmente el tema y perfil política de esta persona que ha ganado? Es la primera. La segunda pregunta es, la política colombiana eso no solamente es parte, es en gran parte fuertemente ideologizada, lo que tiene que ver con esta terrible polarización en la política interna. ¿Qué posibilidades existen para que se produzca un desarme ideológico y una voluntad de acuerdo entre el gobierno y por lo menos una parte de la oposición? ¿Qué posibilidades de cooperación está surgiendo y cuáles son los costos y riesgos para las personas que participan en este tipo de cooperación? Claro, es un poco una pregunta mágica, porque no vemos qué va a hacer. Él ha dicho después de su victoria, yo soy el presidente de todos, también de la oposición. ¿Es creíble? Y la última pregunta, eh, Pedro fue, bueno, quizás es un poco, no, eso es. Dejamos con eso. Es suficiente. Listo, pues seguiremos. Yo
Quiero dar una postura un poco más optimista porque en realidad sí estamos, sectores como los de derechos humanos y paz a los que pertenece mi organización, estamos preocupados, pero en medio de todo queremos ser optimistas. Lo primero es que, ¿cuáles son las metas prioritarias con este gobierno en el campo político? Pues él ha presentado unas propuestas básicas. Lo primero, como tú bien decías, Klaus, es un modelo copiado, un modelo muy basado en lo que ha pasado en otros países de América Latina y de Estados Unidos. Él lo ha dicho con claridad que va a seguir los modelos de Milei en Argentina y de Bukele en El Salvador y de hecho sus propuestas estratégicas giran en torno a eso. Ha dicho con claridad que él va a ser un modelo de cooperación internacional que va a cooperar con Israel, que va a cooperar con Estados Unidos como sus dos aliados estratégicos, no solamente en el ámbito comercial, sino en el ámbito político, y eso ha sido parte de las banderas de su campaña. Lo otro en términos de seguridad y de orden, también muy parecido. Él ha dicho que vamos a cero procesos de paz. De hecho, dijo que iba a acabar con la JEP, que es uno de los mecanismos justamente de justicia del acuerdo de paz. No, y en hubo algunas menciones frente al no reconocimiento del mismo acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC, una postura de sometimiento a los grupos ilegales del país, su propuesta de un Plan Colombia 2, el Plan Colombia 1 ha sido de los planes más duros que ha tenido de violación de derechos humanos y de exterminio de los liderazgos sociales en el país. Su propuesta también en términos de seguridad y orden fue las megacárcelas al estilo Bukele. Ha dicho explícitamente, como tú lo hiciste en la introducción, de destripar, y ese tipo de lenguaje ha hecho la izquierda, el progresismo, y lo ha dicho abiertamente. Ha dicho también en términos de seguridad y orden que no es necesario y no sirve para nada que Colombia participe en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, una de sus propuestas es sacar a Colombia del sistema de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evaluar por resultados estos mecanismos. Ha dicho también que va a tener una reforma profunda del Estado, y especialmente de la reducción del Estado con su argumento del déficit fiscal, pero porque es su propuesta y con la lógica justamente de las propuestas políticas de las ultraderechas en el mundo y en América Latina. Se propone reducir en la mitad los ministerios y ministerios especialmente de los sectores sociales. Hay un retroceso porque sus propuestas las plantea así en términos de derechos sociales, especialmente de salud y educación. Propone un avance tecnológico con aliados estratégicos en Estados Unidos. Propone en salud volver a refinanciar las EPS si es que quedaron desfinanciadas, y el tema de la telemedicina y del avance en general tecnológico en el sector salud. Igual en la educación, su propuesta básica es avanzar en la universidad virtual, avanzar en la inteligencia artificial siendo aliados de Estados Unidos. En lógica de energía y medio ambiente, lo que dijo fue que iba a fortalecer la política minero-energética, que iba a ir al 100% con el fracking, que iba a explotar al máximo los hidrocarburos, incluso utilizando expresiones muy cotidianas que lograran identidad hasta la última gota de petróleo que tenemos. Todo el tema alrededor de la reforma agraria dijo que no, que se iba a parar, que lo que iba a hacer era ampliar la reforma agrícola. Entonces, en general es un modelo muy del estilo de las ultraderechas en América Latina y en el mundo, con sus puntos centrales en esa lógica. Em, Frente a la segunda pregunta de qué existe, bueno, yo particularmente no ubico nada especial que lo separe de los otros modelos, por eso seguimos con la idea del outsider colombiano, que además es un producto muy bien fabricado en términos de marketing electoral y que produjo también la victoria en ese sentido. Frente a la segunda pregunta de qué posibilidades existen más para el desarme, la voluntad de compromiso y demás, yo qué veo, primero que, como ya bien lo dijo Angélica antes,
Aquí fue una disputa y la diferencia entre las dos campañas fue muy poca, fueron solo de 250.000 votos dentro de más de 25.000 votos en disputa, es una diferencia pequeña. Es decir, va a ser un presidente que no se puede manejar con completa libertad porque no ganó con todo el margen. Y nos llama mucho la atención que su campaña fue muy, muy, muy fuerte, pero el domingo en su discurso matizó cosas del discurso. Sin embargo, esta semana y estos días volvió nuevamente a las posturas con las que efectivamente hizo campaña, que son todas las anteriores. Es decir, estamos en mitad y mitad del país, por lo menos que votaron, y una fracción importante que no participó del proceso electoral que está en silencio, pero aquí se dieron unas elecciones en medio del miedo además de los distintos sectores. Y hay un elemento que me parece que es importante y que lo incluyes en la pregunta y es cuáles son los riesgos para los participantes, para quien está. Entonces, es claro lo que él dijo de destripar en un país que tiene además que extinguió y vivió un genocidio con la UP. Es alarmante que un presidente electo haga este tipo de propuestas que además no son comentarios sueltos, sino que hace parte de su línea narrativa discursiva y de las propuestas que coloca. Ha colocado de ejemplo las megacárceles para meter a toda esa izquierda que está en este país, que incluye además defensores de la paz, de derechos humanos. Particularmente, yo no había escuchado con esa vehemencia las propuestas. Los riesgos que hemos visto ya en otros países es un debilitamiento de la sociedad civil, pero en el caso colombiano no es solamente un debilitamiento en abstracto y la narrativa, sino concreto, es decir, exiliados, muertes, que ojalá no se dé, solo que venimos de esa historia y cuando hablan de destripar el progresismo en el país, ¿qué es lo que nos esperaría? Si uno revisa qué pasa con la sociedad civil en otros modelos de América Latina, ha pasado por lo menos tres cosas. Y es que estos gobiernos lo que hacen es limitar la cooperación internacional para la sociedad civil y política. Dos, aumentar toda la tasa impositiva y exigencias de impuestos a este sector, más exigencias administrativas que poco a poco los van ahogando. Y lo tercero, el criminalizar a estos actores. De hecho, ya hizo algunas amenazas públicas en campaña y en sus discursos ha reiterado esa postura, incluso contra el mismo presidente Petro o contra el mismo Iván Cepeda, que con una historia como la nuestra, por supuesto, alertan a los líderes sociales en los territorios. Entonces ya exponentes de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella empezaron a gritarles guerrilleros a la campaña de Iván y fue realmente agresiva en la campaña. ¿Cómo será ahora? Es decir, vamos a vivir en un espacio en donde está bien efectivamente irse contra el otro, está bien seguir con la lógica del enemigo interno para relacionarnos con la sociedad civil y eso realmente prende por lo menos las alarmas en términos de seguridad de lo que pueden ser las dirigencias medias, territoriales y demás. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, yo sigo ahí con la esperanza. Yo creo que hay que seguir apoyando a la sociedad civil para seguir haciendo pedagogía y poder fortalecer la cultura de paz. Y termino diciendo que uno de los sectores que va, por supuesto, a acompañar y que lo acompañó son los gremios y sectores económicos del país. Con lo que puede ser esa gran gama. Uno, por su cercanía con los sectores más ligados al narcotráfico y la corrupción, pero dos, también sectores y gremios económicos formalmente establecidos. Bueno, gracias. En la misma línea de argumentación, yo quiero recordar que algunos observadores de la política de Petro han dicho que él ha comenzado y ha prometido un cambio estructural en el país, en el sentido político y también económico. Eso exige metas estructurales por cumplir que
necesita más de ¿cómo se dice? Una, periodo, Un periodo. exacto, periodo. ¿Cree usted que el ganador de las elecciones ha comprendido este mensaje o va a sepultar casi sin resto todo lo que inició el gobierno anterior? Ahora estoy con Angélica, ¿no? La pregunta. Porque tendría que acercarse al Parlamento, porque la oposición, o él tiene una minoría en las elecciones presidenciales muy modesta, y la oposición tiene una mayoría muy modesta también en el Parlamento, y eso lógicamente exigiría un cierto acercamiento de ciertos sectores del gobierno y de la oposición. Va a pasar eso porque recuerdo algunos dichos que ha dicho: yo no voy a gobernar con el Congreso, yo voy a gobernar con decretos, ¿no? Habló de 90 secretos al comienzo. ¿Eso es solamente una retórica de la campaña o ve una posibilidad o una probabilidad que él se acerca a por lo menos una parte de la oposición? Puede agregar los dos otros. Lo otro tiene que ver, que ya fue mencionado, es tema de violencia y seguridad. Claro, él está imitando lo que hace Bukele y otros con estos grandes cárceles. Vemos es una política que estructuralmente soluciona nada. Eh, ¿Qué crees? ¿Que la seguridad, el crimen organizado va a bajar realmente o va a crecer? Bueno, es también una pregunta más en el aire. Y la tercera pregunta: ¿hay chances y voluntad política que el nuevo gobierno, en cuanto al modelo productivo del país, sigue y sea modestamente ciertos pasos de corrección de este camino hasta ahora preferido del neoextractivismo, y seguir en el camino de una cierta transición energética? Yo te pregunto porque yo sé que tú sos especialista en eso, en este tema. O es de esperar que vamos a ver testigos de una vuelta al pasado de manera radicalizada, en la línea de Trump, ¿no? Podría responder otras tres preguntas más. Sí. Cada una de ellas está bien larga y difícil. Voy a tratar de ser muy sucinta en mis respuestas porque pues da para mucho. Lo primero es la relación con el Congreso de la República. Efectivamente, como se señaló al inicio, el único el partido que tiene más curules en el Congreso hoy es el Pacto Histórico, que fue el resultado de las elecciones de marzo. Lo demás son partidos que algunos tienen alianzas fijas, otros son más volátiles y esto es importante, si el presidente decide negociar con el Congreso, pues tendría que establecer alianzas con unos y con otros, y eso obviamente se rige por el viejo principio de la concertación. Eso suele ser bueno para la democracia, que los partidos tengan que negociar, ceder, avanzar, digamos, no imponer. Pero, y esto es importante, no estoy segura qué tipo de presidencia vamos a tener. Y ahí una de las grandes incógnitas que tenemos es si tanta afinidad con el presidente Trump va a significar que también este presidente nuestro va a operar y obrar un poquito como el presidente Trump lo ha hecho en Estados Unidos, y es que parece a veces seguir en campaña y sigue señalando a sus contrincantes, sigue señalando a la oposición, tomó un montón de medidas para dejar sin piso institucional a el Partido Demócrata. En ese sentido, vamos a tener que ver si el presidente electo opta por el camino de la concertación y los acercamientos para generar gobernabilidad, o si por el contrario va a querer
patear el tablero y gobernar a su manera. La amenaza de gobernar con decretos la han hecho muchos presidentes. De hecho, el mismo Petro tuvo una etapa donde estaba también escudado en medidas legales para gobernar por decretos. Eso responde a una frustración que muchos han tenido de tener que recorrer un camino institucional que es lento y cuando uno negocia, pues se demora. Y seguramente amparado en las posibilidades que le da una emergencia económica, es posible que arranque gobernando con decretos, pero vuelvo a mi punto que hice al puro inicio. Colombia tiene instituciones muy fuertes, tiene control constitucional de los decretos presidenciales y eso impedirá que pueda hacer cualquier cosa. Es decir, habrá seguramente un impulso de hacer cambios, muchos cambios muy rápido, pero seguramente también habrá una respuesta institucional que impedirá que se violen derechos y deberes que contempla la Constitución. Y una cosa que también ha dicho el candidato insistentemente es que respetará la Constitución. Es cierto, digamos, es una pregunta que le hiciste ahora, pero quiero responderlo también. No tenemos muy claro cuál es el perfil político de esta persona. Claramente canta mejor que Milei y que Trump, digamos, eso es lo único que sabemos de él, que tiene una gran voz, pero más allá de eso es muy difícil saber cómo este abogado muy hábil ha logrado llegar y escalar al lugar que logró y realmente. ¿Qué veremos? El que defiende la tecnocracia y tiene muchos tecnócratas ya a bordo, los posibles candidatos al gabinete ministerial sugieren que se va a ir por esa ruta, o el seguidor acérrimo de Trump, quien, digamos, privilegia el discurso ideológico sobre la acción. No lo sabemos, iremos viendo y el Congreso sin duda jugará un papel importante ahí. Sobre la pregunta de si el crimen organizado va a bajar, eso como ya lo decía ahora, existe esta promesa de crear megacárceles al estilo del Salvador para llevar ahí a los delincuentes, a los criminales, a los pandilleros, a los, digamos, criminales de toda índole. No ha hecho manifestaciones contra defensores de derechos humanos. Yo no sé si me perdí algo, pero lo que yo entiendo es que las cárceles son sobre todo para generar alivios muy tempranos en el tema de la criminalidad urbana, desde la pequeña escala hasta la mayor escala. Lo que sabemos también es que el modelo salvadoreño está hecho para un país de 6 millones de habitantes, con un grupo muy concreto de personas que tenía en mente, y que la complejidad del crimen organizado que opera en Colombia es de tal envergadura que veo muy poco probable que construyendo cárceles se resuelva ese problema. Es más, yo creo que es difícil hacer el argumento a favor de que las cárceles reforman a las personas y van a evitar que las redes sobre las cuales se basa el crimen organizado se vayan a acabar. Insisto en mi punto anterior, las redes no son solo domésticas, son sobre todo transnacionales, dependen de consumidores o beneficiarios que ni siquiera están en los límites de las fronteras colombianas y eso hará muy difícil acabar con el crimen organizado. Lo que yo me imagino es que lo que suele ocurrir es que el crimen organizado adopta un muy bajo perfil. Recordemos también que puede haber mucha criminalidad con muy poca violencia. Tenemos ejemplos de eso en Colombia también. Y en ese sentido puede fácilmente ocurrir que el crimen organizado siga operando, pero no se den el tipo de disputas violentas y territoriales que estamos viendo en la actualidad, en parte para evitar llamar la atención. Entonces, veremos un poquito qué ocurre ahí. Por último, sobre modelos productivos, definitivamente temas como el fracking serán reevaluados, es decir, un claro contraste entre el gobierno Petro y un gobierno de la Espriella sería uno relacionado con la exploración y explotación de hidrocarburos. En el caso del gobierno Petro, hubo un intento de frenar eso y de promover energías más limpias bajo el argumento de la protección de la biodiversidad. Y probablemente eso cambie de matiz en el gobierno entrante del presidente de la Espriella.
Pero también ahí hay una cosa que me parece importante señalar de nuevo y es que hay un montón de compromisos y leyes que Colombia ya tiene que exigen que las empresas sigan una serie de comportamientos y patrones ambientales que no son tan fáciles de desarmar. Yo no creo que él va a entrar simplemente, o sea, aunque quiera, no va a entrar a simplemente eliminar un montón de limitaciones que existen ya a cómo operan las empresas en Colombia y qué tipo de salvaguardas ambientales hay, por lo cual, de nuevo, yo le apuesto mucho a la importancia de la separación de poderes, a los pesos y contrapesos, incluyendo el contrapeso muy sólido y muy sistemático que ha ejercido la sociedad civil colombiana frente a este tipo de inclinaciones. Bueno, muchas gracias, Angélica. Creo que este último punto es muy central, ¿no? Porque estas comparaciones, va a pasar lo mismo como en El Salvador. Bueno, cuidado con eso, porque claro, la construcción institucional y el funcionamiento de los poderes en Colombia es otra cosa, ¿no? Entonces, cualquier comparación eh, es difícil. Eh, bueno, entonces entramos. Vamos más a la frontera. ¿Cuáles son las perspectivas en la política exterior? David, ¿cuáles son las primeras reacciones? Una cosa muy concreta, primero, ¿cuáles son las primeras reacciones de los gobiernos de la región al resultado y también internacional del domingo? La segunda, ¿qué rumbo va a tomar el nuevo gobierno en general? ¿Hay grandes cambios? ¿Hay un cambio total? ¿O es también como en la política interior, quizás más matizado, con qué aliados, socios y oponentes enemigos puede contar el nuevo presidente? Y finalmente, ¿cómo va a posicionarse el nuevo gobierno con respecto a la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China? David. Bien, bueno, sí, vamos a tratar, voy a exagerar en la simplicidad de mis respuestas para invitar al diálogo más profundo después. Em, Sobre las reacciones, muy interesante. Hasta ahora, creo que por la forma en la que se dio la certificación de los resultados y por el discurso, digamos, de las partes, que ha sido bastante moderado en algunos aspectos. La respuesta regional también ha sido bastante institucional. Hemos visto reacciones de parte y parte de gobiernos tanto de un lado y de otro, reconociendo los resultados y felicitando al ganador. Eso sí, ha sido muy interesante ver unos patrones en las respuestas de los gobiernos más afines de derecha, como el de Milei o el de Noboa u otros como estos, mensajes en los que vemos que ellos insisten en el uso de ciertas palabras, sobre todo las de seguridad, orden y libertad. Estos parecen ser, ¿no? Parece ser que en la región se entiende que este va a ser un gobierno que va a tomar esas banderas y alrededor, quizás, del que se creen coaliciones de gobiernos de derecha, por decirlo así, aunque es algo de lo que quiero hablar. Sobre la reacción de Estados Unidos, solo quiero apuntar a una cosa interesante, y es que, por supuesto, si bien hemos visto una respuesta efusiva por parte de Trump, de miembros del gobierno y por miembros del Partido Republicano, también hemos visto unas advertencias por parte de congresistas demócratas, congresistas que han advertido que, claro, si bien Abelardo de la Espriella ganó, no puede por ello asumir que puede haber un regreso a las políticas represivas del pasado, ¿no? Los demócratas han advertido que esto no lo permitirán y estamos a ¿cuántos meses? A 5 meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, unas elecciones que pues no sabemos los resultados, pero es posible que los demócratas vuelvan a ganar mayorías en el Congreso y en ese momento sería muy lastimoso que este gobierno le haya apostado al partido perdedor. Eso me recuerda a lo que decía Aura al principio, ¿no? Y es que la relación Colombia-Estados Unidos por largo tiempo había sido una cuestión bipartidista, había un consenso de que una relación estrecha le servía a ambas partes. Esa relación se ha politizado recientemente, no necesariamente ni siquiera solo bajo Petro,
desde antes, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos, pero se ha politizado y tal vez este gobierno se equivocaría poniendo todos sus huevos en la canasta republicana, anticipando eso. Bueno, sobre el rumbo de la política exterior bajo de la Espriella, wow, qué preguntas. Eso es grandísimo. Voy a decir dos cosas. Mi respuesta corta es que a este punto, las políticas exteriores, debo decir, como contexto, las políticas exteriores no suelen vivir, experimentar mm, giros profundísimos, agudísimos en el corto plazo, ¿no? Discursivamente, un presidente puede, ¿no? Anunciar un nuevo rumbo de política exterior de un país, pero en la práctica, las prácticas diplomáticas de política exterior toman más tiempo para cambiar. Y yo anticipo que este gobierno, quizás en política exterior, tome mucho el modelo de Duque, un modelo en el que, claro, Colombia era un socio junior para Estados Unidos en la región y de muchas maneras ejecutaba su voluntad, pero que al mismo tiempo buscó diversificar sus relaciones, tanto desde el punto de vista geográfico como temático, y tal vez hasta sea una versión de Duque más diluida. Porque en este caso Mm. tenemos a un Estados Unidos que dice ser menos ideológico y más pragmático frente a la región. Eso lo vemos en la relación de Estados Unidos con el gobierno de Delcy Rodríguez, creo yo. Bueno, pero claro, esto es como la respuesta corta, Sí. la más... Señor, dale, ibas a decir Bueno, algo. bueno, Tania, muchas gracias. Disculpe, pero avanzamos mucho en el tiempo y muchísimas gracias por los aportes de ustedes tres y ahora abrimos el podio para el público con las cuestiones del público. Tenemos casi 3 preguntas para cada uno. Yo comenzaría con Aura, porque terminamos ahora con David. La primera viene con una opinión. Muchos votantes ven necesario una mano dura contra las FARC y el crimen organizado en general y que además consideran como un fracaso el concepto de la paz total. ¿Usted rechazará la política de Abelardo o se adaptará a ella? Y también si ve oportunidades. La segunda pregunta sería si cree que va a seguir la política de descarbonización nacional e internacional de Petro. Y además, si analizamos las relaciones de Congreso, donde Espriella no tiene la mayoría, pero Milei tampoco la tenía, y domina con su agenda por decretos. Entonces, por eso la sociedad civil le podría añadir aún más importancia. ¿Qué posibilidades ve usted para la sociedad civil bajo el gobierno de Espriella? Y cree que él va a impedir la resistencia. Y recuerden, corto porque solo nos quedan 18 minutos. Gracias. Sí, no, lo primero, él va a tener una mano dura. Yo no puedo compartir la política de seguridad siendo más defensora de derechos humanos. Aquí en Colombia se ha dejado claro que la vía armada y por la fuerza y la militarización no ha resuelto los problemas de violencia estructuralmente y volver otra vez a esa línea nos parece que es un gran error, pero además eso ha costado víctimas, miles de personas, no solamente en los territorios, de partidos políticos, de todo, así que esa vía no podría compartirla bajo ninguna circunstancia. La segunda es, mi ley ha sido claro, no va a continuar la política de descarbonización, no va a continuar la política de transición energética. Su postura en ese tema es clara, va a explotar al 100% y aquí hay un dicho, hasta la última gota de hidrocarburos y lo ha dicho su plan y programa de gobierno registrado está. Por supuesto no lo compartimos. Una de las cosas importantes es, si no reconocimos que realmente existe una crisis climática y ambiental en el mundo, ¿qué va a pasar con nosotros en el poco tiempo? Y él ha sido explícito en decir que la vía sigue siendo una política minero-energética tradicional. Lo último, Abelardo de la Espriella sí tiene mayoría en el Congreso. De hecho, estos días ya hemos visto los pronunciamientos de los partidos. Lo que pasa es que la bancada del pacto histórico se declaró ya en oposición y tiene más miembros que nunca antes en la historia de Colombia tuvo el progresismo y la izquierda. Pero eso no quiere decir que sea la mayoría, todo lo contrario, la mayoría del Congreso
es de afiliación ideológica de derecha o afín al gobierno. Estos días los distintos partidos están proclamando que son justamente de gobierno y no oposición. Es decir, el pacto histórico y sus cercanos van a ser oposición, pero no llegan ni a la tercera parte del Congreso. Es decir, Abelardo de la Espriella sí va a tener mayoría en el Congreso y va a poder hacer reformas. Solo que va a tener, esperamos nosotros, una oposición fuerte. Ojalá sea una oposición con garantías, porque toda la política de la Espriella está justamente enmarcada en acabar con el que piensa distinto. Y eso en un país donde se ha construido en medio de la guerra, pues no es cualquier cosa. Por eso el riesgo también del deterioro de la democracia cada vez más. Yo sí le tengo un susto inmenso y estamos muy preocupados frente a esta figura, frente al debilitamiento de la democracia. Me encanta escuchar a Angélica en la confianza con las instituciones, pero la realidad es que aquí tenemos un marco de ilegalidad fuerte, de un relacionamiento de este presidente electo justamente con estos sectores ilegales ligados al narcotráfico, ligados a la corrupción. A mí eso sí me preocupa estructuralmente. Ojalá nuestras instituciones estén a la altura, porque confío en ellas, pero con un personaje como estos no ser respaldado y con tanta fuerza, me preocupa. Pero afortunadamente la mitad del país dijo otra cosa. Afortunadamente la sociedad civil en Colombia sigue siendo fuerza. El progresismo y el sector más de izquierda ha cogido fuerza también. Entonces, bueno, yo espero que seamos capaces de lidiar con eso diferente que somos al interior sin matarnos, porque eso es parte de las realidades colombianas muy fuertes, porque en este proceso electoral logramos poner en las urnas nuestras diferencias. Ojalá lo logremos resolver por vías democráticas, pero si Colombia se ha construido en medio de la guerra, eso lo veo muy, muy, muy difícil y ahí yo tendría todas las alertas para la comunidad internacional y por supuesto para nosotros mismos aquí en el país. Ya, muchísimas gracias, Aura. Entonces, seguimos con preguntas para Angélica. Son dos. Primero, ¿qué pasará con la implementación de las zonas de reserva campesina y los entes territoriales indígenas? Y segunda pregunta, ¿cómo serán las relaciones con Europa? Luego seguimos con las preguntas a David. Bueno, digamos, desafortunadamente no tengo una bola de cristal, entonces no lo sé. La verdad no sé qué va a hacer el presidente ni con las zonas de reserva, ni cuál va a ser su relación con Europa. Yo creo que David tiene razón en el sentido de que apostarle solamente al Trump republicano es un riesgo que se asume y además claramente pues es una vulnerabilidad grande porque puede ser que por medios y por redes venga mucho apoyo, pero eso no significa que le dé gobernabilidad local. Entonces, pensaría que por esa razón, si el señor es pragmático, debería cultivar relaciones históricas muy sólidas para el país. Y esperaría encontrar algo en esa dirección, pero también vamos a, supongo yo, esperar que Europa le diga que el apoyo viene pegado a derechos, pegado a condiciones de protección, y eso puede ser una medida de limitar desde afuera. Pero honestamente sabemos tan poquito todavía de este presidente que acaba de ser elegido que cualquier cosa adicional que yo diga es pura especulación. Ya, muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas a David. Primera, ¿cuál ha sido el papel de Israel en las elecciones y por qué apoyaron a De la Espriella? ¿Y qué fines persiguen Trump y Netanyahu en o con Colombia? Segunda pregunta, muy diferente. La actividad de Petro en X o Twitter, incluso a veces haciendo referencias a teorías conspirativas, ¿eso ha afectado la percepción de su liderazgo en la política exterior progresista y eso ha perjudicado por ende también a estas elecciones? Y el último tema, sí, y lo respondiste un poquito ya, si hay conexiones directas a Trump y Milley
por ejemplo, si existe apoyo financiero de lo que sepamos, financiero, político o medial, y si Trump ha intervenido en estas elecciones como lo ha hecho en otros países, según esta pregunta. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias ya de antemano a los tres. Gracias, María, por tus preguntas, al público por sus preguntas. Continuemos este diálogo tan interesante, no más allá del evento. Voy a responder al revés y rápidamente. Sobre las relaciones de la campaña con Trump y Milley, es decir, acá también hay mucha incertidumbre aún, entonces voy a tratar de responder, no voy a tratar de triangular respuestas. Algo que llama mucho la atención es que Abelardo de la Espriella ganó por un margen pequeño, ¿no? Ganó por 250.000 votos en el exterior. eh, Abelardo ganó por un número significativo de votos y en Estados Unidos, cuando vemos las votaciones de colombianos en Estados Unidos, encontramos que hubo 220.000 personas que votaron en Estados Unidos y de esos 220.000, 170.000 votaron por Abelardo de las Espriella, es decir, una mayoría muy significativa en Estados Unidos votó por él. Creo que eso muestra mucho, ¿no? La forma en la que el discurso de Trump tuvo una incidencia quizás indirecta, ¿no? Sobre cómo se percibió estas elecciones y sobre cómo algunas personas decidieron votar, ¿no? Votar al final, tanto en Estados Unidos como en el país. Em, sí vimos también en los días antes de las elecciones mensajes muy fuertes, creo que lo mencionaron las colegas antes, mensajes muy fuertes, muy directos por parte de Trump, de Rubio y de otras personas de la administración casi que dangling, ¿no? Colgando zanahorias y amenazando con posibles garrotes si los colombianos elegían mal, entre comillas. Esto tal vez también tuvo una incidencia. Esto será algo para estudiar más en detalle a futuro para ver si ese tipo de discursos tuvo algún tipo de incidencia en la forma en la que los colombianos votaron. Y sobre el papel de Israel, eh, no pude terminar antes del todo mi intervención, ¿no? Hablaba de que prevería que la política exterior de este gobierno va a ser similar a la de Duque en algunos aspectos, pero claro que creo que van a haber unos cambios inmediatos y notables. Creo que el más evidente va a ser la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel. Hoy vimos ya un primer comunicado por parte del equipo de Abelardo de la Espriella, hablando de que van a concertar una agenda con las contrapartes israelíes, esto aún antes de llegar al poder, entonces seguro va a haber una alineación. Desde el punto de vista de Israel, esto tiene todo el sentido, es decir, el Estado israelí hoy se encuentra un poco arrinconado por una comunidad internacional que ha criticado sus acciones claramente y está en búsqueda y en necesidad desesperada, diría yo, de aliados, de amigos. Y acá con Abelardo de la Espriella los ha encontrado. Un último punto, recuerdo que en los meses antes de las elecciones, Abelardo hizo importantes eventos con la comunidad judía en Colombia, es decir, claro, los candidatos se reúnen con distintos grupos de interés, etcétera, y uno de ellos fueron la comunidad judía en Colombia, y pues parece que encontraron en él un importante aliado y seguro le buscarán sacar provecho en ese sentido. Me pregunto qué pasará en ese momento cuando Colombia normalice sus relaciones con Israel, qué impacto tendrá sobre las relaciones de Colombia con otros países que también tienen velas en ese entierro, que les interesa lo que pase en Palestina. Em, Hay tanto por decir, pero dejo por ahí. Muchísimas gracias y doy la palabra a Klaus para cerrar. Bueno, muchas gracias a todos. Yo tenía teóricamente una última ronda, pero yo voy a renunciar a eso. Quizás solamente una pregunta antes de agradecer. Una pregunta que siempre surge cuando hay elecciones. Si ustedes serían, o uno de los tres serían eh, asesores para el nuevo gobierno, ¿qué se podría aconsejar al nuevo gobierno en estos famosos primeros 100 días? ¿Qué tiene urgencia para comenzar con eso? Si quiere me lanzo. Yo, Recuerde que ganó por solo 260.000 votos. Eso es lo que le diría todos los días. Pero, ¿qué significa eso para la política del nuevo gobierno? Signif- ¿Comenzar a acercarse o comenzar afuera de la oposición?
Significa que estrictamente. tiene que entender que no ganó con una mayoría holgada y que tiene que concertar y Sí, eso. reconocer Sí, una buena parte de la Colombia que votó sí, diferente. sí. Muy bien, ahora es Laura. Y ahora, Yo le diría cinco cosas. La primera, que tiene que respetar la oposición y tiene que brindar garantías porque somos una democracia. Entonces, no solamente es tener en cuenta, sino brindar garantías para que los distintos sectores políticos estén. Lo segundo, que debe respetar los acuerdos internacionales y los regímenes internacionales, especialmente derechos humanos, porque esa es parte del bloque de constitucionalidad colombiano. Tres, que debe respetar y cumplir cabalmente el acuerdo de paz. Eso no es una decisión discrecional de un presidente, es un acuerdo del Estado colombiano. Cuatro, que debe reconocer la crisis climática y medioambiental porque es la humanidad y nuestro propio planeta, la humanidad y nuestro país el que está, por supuesto, en riesgo. Y quinto, que no priorizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad y reducir el Estado le puede traer ingobernabilidad y explosión social que ya vivimos. Así que esas serían las cinco cosas. Por supuesto, aclaro, no me gustaría nunca ser asesora de un gobierno de ultraderecha, jamás. finalmente, Daniel, ¿qué esperas en la política exterior en estos primeros 100 días? ¿Hacer nada? ¿Acercarse a los tres mogules, Trump y el presidente Bukele y los otros de la derecha? ¿O qué? Mucho que decir, pero diría dos cosas. Una, que este gobierno abandone ese mensaje de campaña que ojalá solo haya sido de campaña, de abandonar el sistema ONU. Esto no tiene sentido, no beneficiaría a Colombia. Tiene sentido que quiera hacer un análisis profundo de qué nos beneficia o no. Eso está bien, pero la amenaza de salirse del sistema ONU es un contrasentido que no beneficiaría al país de ninguna manera. Y lo otro, muy importante, es que no confunda la alineación con Estados Unidos con la amistad. Este es un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, que ha sido muy claro que trabaja en la región de manera pragmática. La administración Trump no tiene amigos o enemigos, tiene socios útiles. Y el día que Abelardo de la Espriella y Colombia no sea útil para Colombia, Estados Unidos pues pondrá sus intereses primero. Eso es de esperar. Me preocuparía mucho que Abelardo de la Espriella cree que es amigo de Trump y que Trump va a poner los intereses colombianos por encima de los Estados Unidos. Eso no va a ser así. Entonces cerramos este evento. Yo quiero agradecer muchísimo a las tres ponentes. Yo fui sorprendido y también con mucho gusto los matices de las respuestas. Yo pensaba quizás son respuestas entre pesimismo total o otra cosa, pero no, todo fue muy matizado y yo que señales que son señales de un cierto optimismo es esta referencia al pragmatismo de la política interna e internacional, a la fortaleza de instituciones y también a la fortaleza de los poderes democráticos y de la sociedad civil. Esos me parecen son señales optimistas. Por otro lado, tenemos que también reconocer con, otra vez es una pieza en favor de la derecha. Estos días oímos también que Fujimori también ha ganado. Entonces quedan solamente Brasil, muy amenazado para las próximas elecciones, es muy abierto quién va a ganar. Tenemos como siempre este pilar constante democrático es Uruguay, pero es un país de 3 millones de habitantes y en eso también otro señal, pero también muy ambivalente en cuanto al futuro es México. Y la pregunta es si México y Sheinbaum tienen la capacidad de mantener esta permanente presión de parte de Trump. Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias a todos ustedes, los panelistas, también a los otros que han apoyado la preparación y también el seguimiento de este evento, a los dos intérpretes, a Claudia y Astrid. Es siempre un trabajo muy difícil porque a veces los ponentes hablan muy rápidamente. Y también a Christine por todo este parte tecnológico, técnico y no en última instancia por las preguntas del público. Bueno, les deseo a todos una buena noche con menos calor que acá en Alemania. En Colombia seguramente es más moderado
y quizás reconocemos, no reconocemos, nos recordamos una cosa muy triste, es este terrible terremoto que hoy oímos en Venezuela, que es uno de los más terribles en la historia del país. Bueno, muchas gracias a todos y mucha suerte y quizás en una otra oportunidad.